Las lluvias causan estragos en Andalucía, en España, que se encuentra en alerta roja. Miles de personas han sido desalojadas por precaución. Varios trenes de media distancia han sido cancelados, así como las clases en los colegios. Hay más de medio centenar de carreteras afectadas. Saludos desde Madrid. Bienvenidos a Euronews Hoy. En España también sigue la repercusión por la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años. El empresario de la red social X, Elon Musk, ha arremetido este martes contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, acusándolo de tirano y traidor al pueblo de España. Por otro lado, Zelensky ha pedido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que responda a un ataque masivo de Rusia contra la infraestructura ucraniana. El presidente ucraniano acusó a Moscú de violar un alto el fuego energético propuesto por Washington y exigió una reacción firme de Estados Unidos ante los recientes bombardeos que han dejado a millones sin calefacción en pleno invierno. Por otro lado, Saif al-Islam Gaddafi, hijo del difunto dictador libio Muammar Gaddafi, ha sido asesinado en su domicilio en Libia, según han informado fuentes cercanas y medios locales. Saif Gaddafi, de 53 años y considerado en el pasado posible sucesor político de su padre, vivía en un contexto de inestabilidad prolongada tras años de conflicto en el país. Comenzamos con el informativo. La Junta de Andalucía ha activado la alerta roja por lluvias intensas ante la llegada de la borrasca Leonardo, que amenaza con precipitaciones especialmente fuertes en puntos de la comunidad autónoma. La UME se ha desplegado en la zona ante la petición de Juanma Moreno, presidente de la comunidad. Como medida preventiva, se han suspendido los trenes de media distancia en gran parte de la región para garantizar la seguridad de los viajeros frente a posibles inundaciones y riesgos en las vías. Las autoridades han recomendado evitar desplazamientos innecesarios y extremar las precauciones ante este temporal que dejará copiosas lluvias en las próximas horas. Las imágenes son impactantes y representan algo que rara vez se ve: las tormentas consecutivas y las fuertes lluvias que han devastado y siguen afectando al territorio continental de Portugal han llenado la presa de Alqueva, guardiana de los recursos hídricos del Guadiana, un escenario inusual en la región del Alentejo que sorprende incluso a quienes viven allí. Cuando vine aquí en verano estaba muy bajo. Ahora es una locura, el nivel del agua está subiendo mucho. Al alcanzar casi su capacidad máxima, la presa de Alqueva se vio obligada a realizar descargas programadas. Estamos liberando 1.400 metros cúbicos por segundo del embalse de Alqueva. Eso equivale a llenar una piscina olímpica en menos de 2 segundos. Con una capacidad de más de 4.000 millones de metros cúbicos, Alqueva es la mayor reserva estratégica de agua de Europa. Desde que se cerraron las compuertas de esta presa en 2002, solo ha habido 3 episodios de descargas controladas, el último en 2013. El año pasado, las fuertes lluvias también provocaron un aumento del nivel del agua en Alqueva, pero fue la presa de Pedrogao, situada a 23 kilómetros río abajo, la que llevó a cabo las descargas para controlar los niveles de almacenamiento. Este año la situación es más compleja, ya que prácticamente todas las presas de Alentejo y Algarve han tenido descargas, lo que aumenta el peligro de inundaciones y trastornos para la población. Es la primera vez que vemos descargas en Alvito en quizás 14 años. En Odivelas lo mismo. Y esto en los sistemas a los que estamos conectados nos preocupa más porque pasamos a tener menos opciones y menos posibilidades de gestión. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones en este momento? Garantizar que las poblaciones, las personas y las propiedades situadas aguas abajo no se vean sorprendidas por la subida del nivel del agua. En todo el país se han llevado a cabo descargas para aliviar la presión sobre las estructuras y evitar las lluvias que siguen cayendo sobre el territorio. El Mondego, en la región central, es el más preocupante. Suecia y Dinamarca adquirirán conjuntamente sistemas de artillería antiaérea móvil por valor de 245 millones de euros para Ucrania, mientras el país sufría una de sus peores noches de ataques nocturnos. Suecia aportará 199 millones de euros y Dinamarca el resto para suministrar a Ucrania un sistema de artillería antiaérea móvil.
Vemos que Rusia ha estado intensificando sus capacidades de ataques de largo alcance en toda Ucrania a diario. Nos llegan noticias de que civiles están muriendo debido a la brutalidad rusa. Este es un elemento muy importante de protección de fuerzas para la población civil. También espero que aumente la resiliencia del pueblo ucraniano, que creo que ha sido muy inspirador de seguir. El sistema fue desarrollado a un ritmo sin precedentes y adaptado en base a las lecciones del campo de batalla de la guerra de Rusia contra Ucrania. La donación sería suficiente para que Kiev establezca su propio batallón de defensa aérea. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido reiteradamente a sus aliados que ayuden a reforzar las defensas aéreas del país. Mientras tanto, el jefe de la OTAN, Mark Rutte, se encontraba en Kiev junto a Zelensky para rendir homenaje a los soldados caídos del país. Dos sospechosos detenidos en Hamburgo por sabotaje. En Alemania, las autoridades afirman haber detenido a un rumano de 37 años y a un griego de 54, acusados de cometer actos de sabotaje contra propiedades de la Armada alemana en el puerto de Hamburgo. Según informa el diario Bild, las detenciones se llevaron a cabo en Hamburgo y en un pueblo de Grecia. Según el informe, los dos hombres presuntamente manipularon varios buques de guerra de menor tamaño, las llamadas corbetas, que se encontraban en un astillero. Se les acusa también de dañar tuberías de agua dulce, retirar tapas de depósitos de combustible y desactivar interruptores de fusibles de los sistemas electrónicos de a bordo. La Armada alemana cuenta con 5 corbetas de la nueva clase Braunschweig K-130 de alta tecnología. Tragedia frente a la isla griega de Quíos. 15 migrantes perdieron la vida al colisionar su lancha con un barco de la Guardia Costera griega en el mar Egeo, junto a la provincia turca de Esmirna el martes por la noche. El siniestro deja 25 heridos, entre ellos 2 guardacostas, 10 menores y 7 mujeres, 2 de ellas embarazadas. Las autoridades detectaron una lancha rápida con migrantes aproximándose a la playa de Mirnisi cuando iniciaron una persecución, durante la cual se produjo el impacto entre ambas embarcaciones. Los equipos de rescate siguen activos para localizar a posibles desaparecidos. La última encuesta del Eurobarómetro realizada el otoño pasado ha tomado el pulso a lo que más preocupa a los europeos en el mundo actual. Sus dos mayores preocupaciones son las guerras activas cerca de las fronteras de la UE y la desinformación. La encuesta fue publicada el miércoles por el Parlamento Europeo. En lo que respecta a la seguridad, la mayoría de los europeos afirman estar muy preocupados por las guerras activas cerca de la UE, el terrorismo, las catástrofes naturales agravadas por el cambio climático y los ciberataques de países no pertenecientes a la UE. Lo que llama la atención es que sucede en todos los Estados miembros. Tal vez los países nórdicos o los países del este fueron los primeros en señalar esas preocupaciones de seguridad y de defensa en el pasado, y ahora se han generalizado mucho. También expresaron una gran preocupación por la desinformación, el discurso de odio, los contenidos engañosos creados por inteligencia artificial, la protección de los datos en línea y las amenazas a la libertad de expresión. Durante el último año hemos visto algunos ataques al multilateralismo, a los valores, un aumento del discurso de odio, la desinformación en Internet. Hemos visto que las herramientas de inteligencia artificial se han instrumentalizado para polarizar o distorsionar un poco el espacio informativo. Y es probable que los ciudadanos perciban muy claramente esas amenazas o riesgos. Los europeos quieren que el Parlamento dé prioridad a la lucha contra la inflación, seguida de la creación de empleo y la defensa. El 62% valora positivamente la pertenencia de su país a la UE, aunque la percepción que tiene el público de la Unión Europea se ha debilitado desde mayo de 2025. El hijastro del príncipe heredero de Noruega se declaró no culpable de cargos de violación al comenzar el martes un juicio por múltiples delitos, dando inicio a semanas de procedimientos en un caso que ha sacudido a la familia real noruega. Marius Bo Høiby es el hijo mayor de la princesa heredera Mette-Marit, fruto de una relación anterior.
El joven de 29 años, que no ostenta ningún título real ni desempeña funciones oficiales, permaneció de pie mientras el fiscal leía los 38 cargos en su contra en el Tribunal de Distrito de Oslo. Los cargos también incluyen abuso en una relación cercana contra una expareja, actos de violencia contra otra persona, posesión de drogas, amenazas de muerte e infracciones de tráfico. Los fiscales han indicado que podría enfrentarse a hasta 10 años de prisión si es declarado culpable en el juicio, que está programado para prolongarse hasta el 19 de marzo. Según tres fuentes, los legisladores del Parlamento Europeo están tratando de alcanzar un compromiso sobre el diseño del euro digital. El ponente Fernando Navarrete presentó una nueva propuesta sobre el concepto del euro digital, al que denominó e-cash, únicamente para pagos offline y como forma digital tokenizada de efectivo, sin conceder a los usuarios cuentas minoristas en el libro mayor del Banco Central Europeo. Por el contrario, los socialistas y demócratas y Renovar Europa apoyan la propuesta de la Comisión Europea, según la cual los usuarios tendrían cuentas minoristas en el libro mayor del Banco Central Europeo y utilizarían el euro digital tanto online como offline. Se espera que la votación sobre el expediente tenga lugar en mayo, en la sesión plenaria del Parlamento Europeo, pero las divisiones entre los legisladores podrían frustrar su aprobación. Los agentes de inmigración y aduanas no estarán entre las agencias federales presentes en la Super Bowl, según afirmó el martes la directora de seguridad de la NFL, Cathy Lanier. La presencia de seguridad federal durante esta Super Bowl será similar a la de otros eventos deportivos importantes como los Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo y anteriores Super Bowls. No hay previstas actividades de control por parte del ICE. Estamos seguros de ello. En segundo lugar, nuestro Departamento de Seguridad Nacional, que lleva más de 20 años colaborando con nosotros y está compuesto por más de 20 departamentos diferentes, enviará a varias agencias. Entre ellas nos encuentra el ICE. No hay ningún agente del ICE desplegado con nosotros en esta Super Bowl, pero la Guardia Costera y otras agencias estarán aquí. En los últimos días, el funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, Jeff Brannigan, mantuvo una serie de conversaciones privadas con funcionarios locales y la NFL en las que indicó que el ICE no tiene previsto llevar a cabo ninguna acción policial durante la semana de la Super Bowl ni durante el partido. Aunque ese es el plan, a algunos les preocupa que el presidente Donald Trump y los dirigentes del DHS puedan cambiar de opinión antes del partido del domingo, dadas sus recientes declaraciones. La planificación de la seguridad para la Super Bowl lleva 18 meses en preparación y cuenta con el apoyo de 35 agencias federales, estatales y locales. La 60ª edición de la Super Bowl de este año se disputará entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks. Saif al-Islam Gaddafi, hijo y antiguo heredero del difunto dictador libio Muammar Gaddafi, fue asesinado en su casa en Libia a última hora del martes. Su muerte fue confirmada por su abogado y sus allegados, quienes afirmaron que 4 hombres armados y enmascarados irrumpieron en su casa en la ciudad occidental de Zintan y lo asesinaron. El equipo político de Gaddafi emitió un comunicado en el que afirmaba que los agresores desactivaron los sistemas de videovigilancia de su casa antes de cometer lo que calificaron de crimen atroz y cobarde. Saif al-Islam, nacido en la capital, Trípoli, en 1972, era el segundo hijo de Muammar Gaddafi. Estudió un doctorado en la London School of Economics y era considerado la cara reformista del régimen de su padre. Fue capturado en 2011 tras la destitución de su padre, que había estado en el poder durante 40 años, durante la revuelta de la Primavera Árabe. Fue liberado en 2017 después de que uno de los gobiernos rivales de Libia le concediera la amnistía y desde entonces residía en Zintan, a unos 140 kilómetros al suroeste de Trípoli. Era buscado por la Corte Penal Internacional por delitos contra la humanidad relacionados con el levantamiento de 2011. En 2015, un tribunal libio lo condenó a muerte en rebeldía por su papel en la incitación al caos y el asesinato de manifestantes.
La gran pregunta es si una escalada en un conflicto militar total entre Estados Unidos e Irán se está volviendo inevitable en este momento. Sobre todo después de que ayer viésemos cómo un dron iraní, según se informa, se acercó de forma agresiva a un portaaviones estadounidense en el mar Arábigo. Estados Unidos afirma que fue capaz de derribarlo y que ningún miembro de la tripulación ni ningún equipo resultó dañado en el proceso. Esto también se produce en un momento en el que Estados Unidos está reforzando y aumentando su propia presencia militar en la región. Esto se podría interpretar de dos maneras. O bien es una demostración de fuerza por parte de Estados Unidos para indicar a Irán que está dispuesta a intervenir militarmente, o podría ser el comienzo de una operación militar contra Teherán. Esto es lo que está pasando sobre el terreno, pero por supuesto los canales diplomáticos continúan abiertos. En este momento hay una doble vía. Una reunión entre los representantes estadounidenses y Teherán sigue programada, según tenemos entendido, y se celebrará a finales de esta semana en Estambul. Si se consigue establecer este canal de diálogo con Teherán, esto podría conducir a una distensión de la situación. Estados Unidos también podría decidir que ahora es el momento de entablar conversaciones y negociar realmente un marco que conduzca a un acuerdo nuclear. Leading to a nuclear deal. Maria Tadeo, Euronews reporting from Dubai. Let's say that at war level, Digamos que en lo que respecta a la guerra el mundo ha cambiado, las normas de la OMC se han visto totalmente alteradas e incluso la globalización. No quiero decir que haya muerto, pero es diferente en comparación con hace unos años. Por lo tanto, no se trata solo de Europa, sino de la dinámica comercial a nivel mundial. Ninguna nación es inmune. Si observamos la agitación comercial y geopolítica que estamos viviendo, creo que es muy positivo que ahora estemos mirando más y más a los países del CCG y a los países europeos que mantienen más relaciones comerciales, económicas y políticas, porque como europeos no queremos sustituir a nuestro socio más grande y más fuerte, que es Estados Unidos, en términos de alianzas políticas y comerciales. Este es el nivel más alto de representación de Europa y de los líderes europeos en la historia de la Cumbre Mundial de Gobiernos, lo que reafirma la importancia de Europa como socio de los Emiratos Árabes Unidos, de esta región, y el camino a seguir para aprovechar el éxito de las asociaciones anteriores. Contamos con la presencia del presidente de España, de Suiza y de Estonia. Todos ellos han acudido aquí para reposicionar la relación con los Emiratos Árabes Unidos y con la región en general. El mundo necesita un lugar donde al menos pueda haber diálogo. Incluso en el punto álgido de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos hubo diálogo, y estos diálogos tuvieron lugar en sitios como Suiza. Los Emiratos Árabes Unidos se enorgullecen de ser eso, un lugar donde el mundo puede venir, puede reunirse y conversar, y un lugar que es un refugio seguro para el diálogo para impulsar ciertas agendas. Hemos visto, por ejemplo, los progresos realizados entre Rusia, Estados Unidos, Europa y Ucrania en las conversaciones de paz, y los Emiratos Árabes Unidos son un gran facilitador para ello. Creo que si somos capaces de lograr la paz, sería un gran éxito que habría surgido de los Emiratos Árabes Unidos. También hemos visto antes la paz entre Azerbaiyán y Armenia. Todas estas cosas son posibles porque los Emiratos Árabes Unidos no toman partido. Intentamos mantenernos neutrales en el medio. Intentamos trabajar con todos, mantenernos fieles a nuestro objetivo como nación. La empresa SpaceX de Elon Musk está valorada ahora en 1,06 billones de euros tras su fusión con la empresa de inteligencia artificial xAI, lo que reduce la diferencia con su compañía automovilística Tesla y reestructura el equilibrio de poder dentro del imperio empresarial de Musk. Sobre el papel, Musk obtiene ahora más riqueza de la empresa de cohetes que del fabricante de coches eléctricos. El negocio principal del automóvil se ha visto presionado por el aumento de la competencia en China y Europa, así como por el fin de la desgravación fiscal federal para los vehículos eléctricos en Estados Unidos. A esto se suma la actividad política de Musk, que en los últimos días ha generado polémica tras insultar en redes sociales al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, al que calificó de tirano y traidor al pueblo de España, en respuesta a un anuncio sobre la regulación de las redes sociales.
Por el contrario, SpaceX ocupa una posición dominante en sus mercados principales. La empresa es el principal proveedor de servicios de lanzamiento orbital con contratos multimillonarios de la NASA y del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Mientras los atletas se preparan para lanzarse a las pistas de Milán Cortina, echemos un vistazo al sólido crecimiento de la economía de los deportes de invierno en Europa. Las Olimpiadas de Milán Cortina están a solo unos días. Más de 3.000 atletas de 93 países competirán en más de un centenar de pruebas en 16 disciplinas. Se espera que las Olimpiadas atraigan hasta 2 millones de visitantes al norte de Italia y den un nuevo impulso a la economía invernal del país. Los datos muestran un crecimiento interanual del 20% en el gasto en las estaciones de esquí italianas, el más alto entre los principales destinos invernales de Europa, a la par con Austria. El gasto también aumentó significativamente en Francia, Suiza y Noruega. Aparte de los deportes, a los turistas de invierno les gusta gastar más en restaurantes por encima de los hoteles y los alimentos. Es más probable encontrar turistas alemanes durante los meses más fríos. Al 80% de ellos les gusta pasar las vacaciones de invierno en el extranjero. Al mismo tiempo, los Alpes no son una opción para los finlandeses, a quienes les gusta esquiar en su país. Los polacos también se quedan en su país y la mayoría de los franceses se quedan en Francia, que también es el destino favorito de los británicos. La mayoría de los turistas del Reino Unido prefieren el patinaje sobre hielo al esquí, una pasión que comparten con los húngaros, mientras que sus vecinos rumanos están locos por los trineos tirados por perros. ¿Permite Elon Musk que Rusia utilice Starlink? El 27 de enero, el viceprimer ministro polaco instó a Elon Musk a impedir que las fuerzas rusas utilicen Starlink para atacar ciudades ucranianas y le acusó de lucrarse con crímenes de guerra. Esto siguió a una publicación de Serhiy Bezkresnov, asesor de defensa ucraniano, que mostraba lo que, según él, era un dron ruso controlado a través de Starlink. El Instituto para el Estudio de la Guerra confirmó que las fuerzas rusas estaban utilizando cada vez más los sistemas satelitales Starlink para ampliar el alcance de los drones de ataque BM-35. Starlink es una red intersatelital operada por SpaceX, la empresa de Elon Musk, que se ha utilizado ampliamente en Ucrania desde el inicio de la invasión a gran escala. El ejército la utiliza para comunicarse y manejar drones. También lo utilizan el gobierno, los civiles y los hospitales. Ha habido informes sobre el uso de Starlink por parte de Rusia en el pasado. En 2024, unidades ucranianas reportaron cortes en sus conexiones Starlink, lo que provocó advertencias similares. Pero no hay pruebas que sugieran que Starlink tenga algún contrato o vínculos con Rusia. Así que no es que Elon Musk haya estado vendiendo directamente, sino que han podido conseguirlo a través del mercado informal o por apropiación. Podrían haberlo recibido de otros aliados desde otros lugares, ya sea desde lugares como Emiratos Árabes Unidos, Turquía o cualquier otro lugar. Ucrania dice haber solicitado a SpaceX que impidiera a las fuerzas rusas usar Starlink. Elon Musk declaró después en X que SpaceX había tomado medidas para impedir lo que él denominó como uso no autorizado y añadió que las medidas parecían eficaces. Hasta aquí las noticias de este miércoles. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Se quedan con el tiempo y con el no comment del día, en el que verán las intensas nevadas que están afectando estos días a Japón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo.
2, 1, 2.